en enfermedades del páncreas relacionadas con la vía biliar también, o que comprometen la vía biliar. Entonces es realizada por gastroenterólogo, el gastroenterólogo quien maneja lo que es el endoscopio, el equipo de endoscopía, anestesistas, porque el paciente tiene que estar con anestesia para poder realizársela, si no es un problemón. El paciente por ahí no colabora, está asustado, está estresado por el procedimiento, entonces, bueno, es mejor anestesiarlo. Y necesitamos también de la presencia de nosotros, los radiólogos, para poder ir viendo las imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué observamos? No entiendo, doctora. ¿Me explica? Sí. Bueno, se introduce entonces el endoscopio por vía oral, ¿sí? A través del esófago, se va ingresando y se va avanzando hacia el estómago y llegamos, el objetivo es llegar hasta la segunda porción del duodeno. Y ahí cuando llegamos a la segunda porción del duodeno se canaliza el colédoco. O sea, ¿qué hacemos? Se coloca el endoscopista, el gastroenterólogo, lo que hace es irse a posicionar sobre el esfínter de Oddi y sobre la papila, entonces ahí introduce material de contraste hacia dónde. ¿Quién está desembocando sobre la segunda porción del duodeno? El colédoco y el Wirsung. Entonces se va a contrastar el colédoco y el Wirsung. Y desde el colédoco se va a ir a contrastar todo el resto de la vía biliar, ¿sí? Hacia también el cístico, la vesícula, las vías biliares, bueno, hepáticas también, intrahepáticas, hepáticos comunes y todo. ¿Sí? Se va a ir resaltando entonces cómo se va a observar la imagen. Se va a visualizar todo el contraste en la vía biliar. En la vía biliar, el colédoco, vías biliares intrahepáticas y en el conducto de Wirsung. Aquí les voy a aclarar algo sobre esta imagen, ¿sí? Porque no la estamos viendo radio opaca. Ya les voy a explicar por qué. A ver. Sí, Tamara, me podés preguntar. Buenos Adelante. dias. É porque não está apresentando a pantalla. Se ha perdido. A ver. Ah, bien. Vamos. Gracias por avisarme. Tá. Elaine avisou no chat, é Gracias. porque a senhora não viu. Bueno, vamos un poquito acá. Esto es lo que les mostraba de una CPR. A ver, listo, acá, ¿no es cierto? Sí, acá es la CPR. Bueno, este es el gastroenterólogo, el endoscopista que está realizando el procedimiento, entonces se avanza hasta la segunda, el endoscopio, se introduce hasta la segunda porción del duodeno y de ahí se administra material de contraste. Entonces lo que voy a ver aquí, como desemboca el colédoco y el Wirsung en la segunda porción, eso es lo que voy a ver después en el contraste, cuando observe la radioscopía, que esta en realidad es esto lo vamos a ver cuando veamos estudios vasculares, esta es una angiografía por sustracción digital, entonces en realidad está hecho con otra técnica especial donde nos muestra las imágenes en negativo, por eso las observo, las tendría que ver radiopacas, pero es la mejor imagen que encontré para poder correlacionar lo que estamos viendo en un estudio de CPRE, que es, bueno, en este caso aquí veo el endoscopio, lo veo que está avanzando hacia la segunda porción del duodeno, ahí canalizo la papila, administro material de contraste, que en este caso es el yodo, y aquí puedo ver el colédoco y todas las vías biliares intrahepáticas, aquí, ¿sí? La extra y la intra. También puedo ver material de contraste en la vesícula y el cístico. Y en el conducto de Wirsung, fíjense, este es el conducto de Wirsung del páncreas, vendría siendo esto de aquí. Entonces, eso me permite hacer un análisis de las vías biliares, estudiar si hay alguna zona de estenosis o un cálculo residual en la vía biliar, por ejemplo. O también procedimientos intervencionistas, y para eso también es muy importante este procedimiento, porque ¿qué se puede hacer, por ejemplo? Les puse un ejemplo de un paciente con un tumor en la cabeza del páncreas. Ese tumor lo que hace es comprimir el colédoco, ¿sí? Entonces, ¿qué le produce a ese paciente? La bilis, al no poder drenar hacia la segunda porción, comienza a tener ictericia, comienza a complicarse el cuadro de tumor.
Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorarle la calidad de vida a este paciente? Se le puede colocar una prótesis para poder abrir la vía biliar de nuevo, abrir el colédoco. ¿Sí? Este procedimiento se realiza a través de una CPR. O sea, se coloca el endoscopio, se lleva, con el endoscopio se lleva una malla para poder, que se está observando aquí, esta es una imagen de endoscopía, una video, y aquí estamos viendo cómo está colocándose la malla atravesando aquí el esfínter de Oddi, ¿sí? Está canalizando aquí el esfínter, está introduciendo desde la segunda porción del duodeno el stent, ¿sí? Entonces esto hace que se abra la vía biliar y el paciente pueda de nuevo drenar la bilis hacia el duodeno. Eso es un procedimiento. Aquí lo estamos viendo también por radioscopía, ¿sí? Estamos viendo la malla, que estamos observando acá en endoscopía, cómo la está avanzando el endoscopista hacia el colédoco para poder reabrir la vía, ¿sí? Ese es uno de los procedimientos intervencionistas que se puede hacer. También, bueno, se puede hacer una esfinterotomía, cortar el músculo del el esfínter de Oddi, se puede también hacer, bueno, colocar otro tipo de materiales también, o tratamiento de fístulas, se pueden hacer fístulas de vías biliares. Hay otro tipo de imágenes que también van a poder observar y que son las colangiografías intraoperatorias. Estas van a ser dentro del quirófano. Esto es bastante habitual en los pacientes en quienes se les realiza una colecistectomía y se puede observar dentro de la cirugía, se puede colocar material de contraste en la vía biliar y observar si ha quedado algún cálculo, aquí sí, residual en la vía biliar, y eso es lo que estamos viendo en este procedimiento. Esto se llama entonces colangiografía intraoperatoria. Se coloca material de contraste yodados directamente en la vía biliar en la cirugía y se observa si hay litiasis residuales. Y exactamente han quedado unas litiasis luego de la cirugía. Se observa litiasis en el colédoco. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, cuando se hace una cirugía de un tumor de vía biliar, que estenosa la vía biliar, se puede localizar exactamente dónde está ese tumor y dónde está el sitio donde está comprometida la vía biliar o donde está produciéndose la estenosis. Siempre que tenemos estenosis en una vía biliar, vamos a ver un sector más fino, ¿sí? Un sector que se reduce su calibre, y luego vamos a ver todo dilatado el resto de la vía biliar. Eso es bastante característico de cuando hay obstrucción de la vía biliar. Y la colangiografía transcare la podemos observar luego de la cirugía. El cirujano lo que deja colocado algunas veces, en los casos de que sospecha que ha podido quedar una litiasis residual o que ha sido una cirugía complicada, puede haber quedado alguna brida o alguna fístula. Entonces lo que deja colocado en la vía biliar es un tubo en T o tubo Kerr, se llama, y por eso este procedimiento se llama colangiografía transcare. Porque al dejar colocado este tubo en la vía biliar, nosotros podemos introducir desde el exterior, esto queda en la piel, ¿sí? Del paciente, queda con comunicación hacia el exterior, entonces se puede colocar material de contraste y observar toda la vía biliar, y aquí lo que se está viendo es una litiasis residual del colédoco. Nos puede ayudar este procedimiento a estudiar eso, a estudiar, bueno, otro tipo de complicaciones. Esta es una comparación entre un estudio de resonancia, es decir, una colangioresonancia, y una CPR con contraste. Fíjense, o sea, con el yodo que se introduce en el estudio de CPR, que se usa siempre yodo, ¿sí? Recuerden, vía biliar, yodo. Vasos sanguíneos también, yodo. Bueno, una comparación, fíjense, que es muy similar la imagen que me aporta la resonancia y la CPR también. Pero bueno, en este caso puedo hacer intervencionismo, ¿sí? Que no me lo aporta la colangioresonancia, no. Bueno, otro órgano importante para estudiar es el páncreas, ¿sí? El páncreas, otro órgano del abdomen superior que se puede estudiar mediante ecografía, y, como les comentaba, tiene sus ciertas limitaciones para la exploración.
Aunque si es un paciente delgado, no está distendido, no está con mucho dolor, podemos explorar perfectamente el páncreas y todas sus partes, cabeza, cuello, cuerpo, cola del páncreas mediante ecografía, sin problemas. ¿Sí? Pero bueno, quien me va a ayudar a estudiar mejor el páncreas es la tomografía y la resonancia, tienen mayor, me representan una mayor, presentan una mayor sensibilidad y especificidad para el estudio del páncreas. Bueno, que puedo ver entonces, por ejemplo, en una pancreatitis aguda, en el diagnóstico primario. Bueno, el primer estudio, si yo, por imágenes que debería realizar en una pancreatitis aguda, como son en un 80% de origen biliar, causadas por litiasis biliares, entonces lo que generalmente se solicita primero es una ecografía de abdomen o ecografía hepática y de vías biliares, o también podemos solicitar ecografía hepato-bilio-pancreática, también puede ser un nombre. Se prefiere explorar todo el abdomen y solicitar ecografía de abdomen, eso sería lo ideal, ¿sí? Solicitarlo así es mejor. De ahí que podemos ver entonces en una pancreatitis aguda, si es de origen biliar, bueno, podemos encontrar entonces, gracias a la ecografía, cálculos en la vesícula, podemos estudiar las paredes de la vesícula, si también puede haber una colecistitis acompañando esta pancreatitis o no. En realidad, generalmente es producida por la pancreatitis, por microcálculos que salen de la vesícula biliar y comienzan a obstruir la vía biliar y el colédoco, y después se compromete toda lo que es la circulación del páncreas a nivel de Wilson, y ahí, bueno, comienza a inflamarse el páncreas. Entonces eso lo podemos ver en ecografía. Hay algunas veces que no vemos ningún cambio ecográfico, ¿sí? En absoluto, o sea, vemos un páncreas totalmente normal y sin embargo tenemos un diagnóstico de pancreatitis, eso, tengan en cuenta siempre eso, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es de laboratorio, no esperen encontrar muchas veces cambios en la imagen, ¿sí? Y en las pancreatitis pasa eso también, hay pancreatitis sin cambios en la imagen, y otros que sí. Entonces, bueno, en la ecografía podemos ver si hubiese algún cambio en la anatomía o algún cambio en la ecogenicidad, lo podemos ver. Este páncreas tiene disminución de la ecogenicidad y tiene un leve aumento de su tamaño, eso lo podemos medir en ecografía. También podemos ver si ya esta pancreatitis está más avanzada, colecciones rodeando el páncreas, colecciones líquidas. Ya este es un páncreas que está totalmente desestructurado, ha perdido su ecogenicidad normal. Fíjense este páncreas y fíjense un páncreas normal, ¿sí? Nada que ver una imagen con otra. Bueno, las microlitiasis de la vesícula, eso es bastante habitual también de observar, pero podemos tener una pancreatitis que no sea de origen biliar, ¿sí? También puede ser un paciente con una hipertrigliceridemia, ¿sí? Una pancreatitis autoinmune, eso puede suceder, que solo sea una pancreatitis. ¿Cuál es el mejor método para estudiar una pancreatitis? Es en realidad la tomografía computarizada, ¿sí? Porque nos aporta mucha información también de todo lo que es el retroperitoneo, ¿sí? De todo lo que es las estructuras retroperitoneales, así no solamente el páncreas, sino, bueno, todo el compromiso que puede haber también alrededor del páncreas y que puede irse hacia las zonas más profundas del abdomen. Entonces, bueno, hay criterios en la pancreatitis, se utilizan, nosotros utilizamos criterios diagnósticos de pancreatitis por imágenes en TC, que son los criterios de Baltasar, así como se utilizan en clínica otros criterios para diagnosticar pancreatitis, bueno, en tomografía. Entonces, bueno, se dividen en A, en letras, y los criterios. El A es un páncreas que nos va a mostrar un páncreas totalmente normal, ¿sí? Siempre se realiza con material de contraste endovenoso este estudio, porque esto nos va a permitir diferenciar zonas de necrosis en el páncreas, ¿sí? Zonas que no están perfundidas, porque eso se puede producir en la pancreatitis. Entonces siempre es con contraste endovenoso y fíjense que vamos a tener imágenes siempre con contraste. Este es el tronco celíaco, ¿sí? Fíjense qué linda que se ve acá las ramas del tronco celíaco. Aquí puedo ver que ya en una B sí podemos ver cambios en la tomografía, puedo ver un aumento del tamaño del páncreas, que lo visualizo. En realidad este es un volumen parcial, estoy viendo solamente esta parte del páncreas y veo
el cuerpo y veo parte de la cola. A medida que va avanzando este proceso inflamatorio, puedo llegar a encontrar también cuando ya se compromete la grasa peripancreática, o sea, el peritoneo que rodea el páncreas, se inflama y comienza a aumentar la densidad tomográfica. ¿Sí? Eso también lo va a hallar en tomografía. A medida que va avanzando el proceso también se pueden producir colecciones que pueden tener líquido o pueden tener también gas en el interior y eso perfectamente lo puedo diferenciar en tomografía, ¿sí? Ahí eso va a ser mucho más dificultoso de ver en una ecografía. Ya el gas se interpone con las ondas de ultrasonido, y además la extensión de este tipo de colecciones en una ecografía está bastante limitado poder evaluar esto a la perfección y en todas sus zonas, ¿sí? Y también el compromiso de otros órganos. Bueno, se evalúa mucho mejor, es más sensible el ATC, ¿sí? Se puede con ecografía, se puede, pero es más específica, más sensible la tomo para estudiar estas características. Así que bueno, puedo ver esas colecciones, ¿sí? También puedo ver neumoperitoneo, fíjense, puedo ver colecciones que se extienden en el abdomen. Bueno, la tomografía me aporta toda esa información. En cuanto al vaso, bueno, el vaso es en tomografía se puede ver dependiendo de la fase donde colocamos el contraste, si es sin contraste, por ejemplo, si es sin contraste endovenoso la tomografía, podemos ver un páncreas bueno, totalmente homogéneo, ese es el páncreas normal por tomografía. Cuando aplicamos material de contraste en una fase arterial se puede ver de esta forma el vaso. ¿Sí? No es nada patológico, esa es característico en una fase arterial de tomografía, que el páncreas se visualice de esta forma. ¿Sí? No, no es que tenga nódulos, no, no es nada patológico eso. Y en la fase venosa ya se observa un aumento difuso de la densidad del páncreas, eso también, del vaso. Eso es totalmente normal. Eso sucede en todos los órganos, igual cuando aplicamos material de contraste, pero en el vaso es muy característico que la fase arterial tenga estas imágenes. Bueno, ¿cómo se puede estudiar el vaso? Si nosotros tenemos dudas o sospechamos en un examen físico que hay una esplenomegalia o queremos hacer un diagnóstico diferencial con el riñón izquierdo, por ejemplo, por su localización, o alguna otra patología que se puede encontrar en esa zona y que nos confunde, nos puede confundir con una esplenomegalia, entonces es un estudio muy simple que puedo solicitar para saber si hay una esplenomegalia es una ecografía, ¿sí? Un primer estudio inicial puede ser una ecografía para evaluar el vaso y el resto de las estructuras del abdomen, ¿sí? Puedo ver entonces una esplenomegalia, puedo medir el vaso, puedo ver también la relación con otros órganos, lo puedo ver también por tomografía, esta esplenomegalia, fíjense el aumento severo del tamaño del vaso, y puedo también ver una hepatomegalia asociada a una esplenomegalia, una hepatoesplenomegalia. Bueno, las causas, véanlas después, hay varias, sobre todo infecciones virales, pacientes sépticos, en casos de leucemia, linfomas, y pues lo analizan bien. Y también según la causa es el tamaño que vamos a tener de la esplenomegalia es distinta, depende de la causa también. Puede ser leve hasta moderada y severa. ¿Sí? La esplenosis se pueden estudiar por imágenes. ¿Qué son las esplenosis? Bueno, son localizaciones de tejido esplénico, es decir, del vaso, en un lugar distinto, o sea, que no es el hipocondrio izquierdo donde habitualmente está el vaso. Son fragmentos de vaso que, por ejemplo, en algunos pacientes que han tenido una rotura esplénica, por ejemplo, esos fragmentos que se han roto en el vaso han migrado, se han dirigido hacia otras localizaciones, y entonces es muy frecuente que en el abdomen vayan a localizarse a lo que es el peritoneo del abdomen, porque el peritoneo está irrigado, está fuertemente irrigado. Entonces se alojan esos fragmentos de un vaso, por ejemplo, en este paciente, aquí vemos que en el hipocondrio izquierdo no está el vaso, ¿sí? Y sí vemos este fragmento aquí. Se van a ir muy habitualmente a localizar al peritoneo, ¿sí? Se enganchan y se revascularizan en el peritoneo.
Esto también se puede hacer como una acción terapéutica, quirúrgica, en pacientes donde se les ha, por alguna razón se ha tenido que extraer el vaso, entonces se colocan fragmentos de vaso, o sea, las esplenosis, en distintas áreas del peritoneo. Bueno, esto se puede estudiar, estas localizaciones, si tenemos alguna duda diagnóstica con las imágenes, por ejemplo, si estamos en duda de que estas imágenes pueden ser, por ejemplo, diagnóstico diferencial con una carcinomatosis peritoneal, metástasis, ¿sí?, peritoneales. Bueno, podemos entonces hacer, por ejemplo, un estudio de medicina nuclear que nos va a dar específicamente ese diagnóstico, nos va a decir si esas imágenes corresponden a vaso, a tejido esplénico o no, si son esplenosis, esas imágenes. Entonces lo que se hace es una cámara gamma con, esta vez lo que se va a colocar es como radiofármaco hematíes que son desnaturalizados, sufren un proceso de desnaturalización y se marcan con tecnesio 99, que va a ser nuestro compuesto para poder visualizarlo, ¿no?, en las imágenes de medicina nuclear. Entonces vamos a ver nuestro compuesto, perdón, radioactivo sería. Y aquí vemos en esta cámara gamma las distintas localizaciones de la esplenosis. Aquí lo vemos en una foto, estos serían los fragmentos de vaso, y vemos esplenosis también en una imagen de ecografía, ¿sí?, que habitualmente cuando encontramos esto no sabemos bien de qué se trata si nos planteamos el diagnóstico diferencial. Puede ser hasta una endometriosis, eso sí, no sabemos bien qué puede ser. Y bueno, el estudio de medicina nuclear nos da específicamente el diagnóstico, y estas imágenes de todas maneras en tomografía son muy características de esplenosis. Esta es una localización muy atípica, muy poco habitual, una esplenosis en pulmón, ¿sí? Rarísimo eso, mediante PET-CT se observó. Bueno, y por último, ya para terminar, patología de abdomen, que tiene que incluir también nuestra exploración en abdomen, y los grandes vasos, ¿sí? No olvidar jamás rastrear los grandes vasos, no olvidar ver si nos informaron en el estudio de ecografía los grandes vasos, ¿sí?, en el resto de los estudios. Entonces, ¿qué estructuras vasculares? Bueno, les voy a mostrar la aorta abdominal por ecografía. Se visualiza de esta forma, este es su diámetro normal, paredes normales. Este es un aneurisma de aorta abdominal, visualizado también por ecografía. Se utiliza también el transductor convexo, es el mismo rastreo ecográfico, en la misma ecografía de abdomen estamos también rastreando aorta abdominal. No sé cómo vamos con el tiempo, perfecto, vamos perfecto. Patología de aorta abdominal, visualizada por distintos métodos de diagnóstico por imágenes. Acá tenemos un aneurisma de aorta asociado a placas ateromatosas mixtas. Estamos viendo una imagen de la aorta en un corte longitudinal y placas en las paredes. Estas que son más hiperecogénicas corresponden a placas ateromatosas calcificadas, que en la tomografía estaríamos observándolas de esta forma, como imágenes hiperdensas, de alta densidad. Aquí también en la tomografía vemos un flap de disección, que esto, bueno, lo vimos cuando hablábamos en tórax de disección. ¿Qué más? Este es un aneurisma de aorta observado por ecografía, y se está realizando un Doppler, se puede ver cómo es el flujo en un aneurisma, y se puede ver también, por ejemplo, caracterizar una ruptura de un aneurisma de aorta. Lo que voy a ver es el movimiento de sangre, o sea, el cambio de color del flujo a nivel del vaso. Aquí este aneurisma de aorta está roto, fíjense el diámetro del vaso, la placa de ateroma mixta que tiene aquí, de distintas ecogenicidades, y aquí, bueno, esta ruptura en este sector, ¿sí?, evidenciada en realidad por el Doppler, si no es mucho más difícil de detectar. La angio-TC en esto le gana a la ecografía, o sea, es mucho más sensible y específica para la detección de una ruptura de un aneurisma de aorta. Se puede visualizar, bueno, las mismas características o sea, por ejemplo, en lo que es el vaso, este es un mismo paciente, en ecografía podemos ver el aneurisma, podemos ver las placas
de ateroma, y en la tomografía, en la AngioTC, por supuesto con contraste, para poder ver los vasos, vamos a ver que este aneurisma está roto y que la sangre está fugando hacia el exterior del aneurisma. También lo que vamos a ver es fuga en algunos sectores del material de contraste, o sea, un aumento de la densidad en la zona periférica de la aorta. Esta es una reconstrucción volumétrica, también de un aneurisma de la aorta inferior, entonces me sirve mucho para tener una idea de en qué segmentos están comprometiendo la aorta, están comprometidos, y qué circulación periférica o qué ramas periféricas de la aorta pueden estar también comprometidas. Interesante para programar programación prequirúrgica, como les decía en la clase de Tom, y para ver realmente cómo puedo diseñar, por ejemplo, o cómo tendría que ser una prótesis en este caso para este tipo de pacientes. Y esto, como les decía, lo utilizan mucho los cirujanos cardiovasculares para el tratamiento. Bueno, les coloqué algunas imágenes para que practiquemos. Tenemos todavía 10 minutos, así que podemos practicar. A ver qué me dice José. Colangiografía también es hecha por endoscopía. La colangiografía, en realidad la CPR se hace por endoscopía. La otra no, se administra material de contraste. Hay distintas formas, ¿sí? Hay una que es, bueno, no sé si esto después lo viste, pero hay una forma que es, se administra contraste directamente, se inyecta en la vía biliar, o sea, por radioscopía, con el arco en C, en el quirófano, se busca la vía biliar, se canaliza la vía biliar y se administra contraste, ¿sí? Así que no solo es por endoscopía, y aquí también se administra el contraste, pero desde el exterior, ¿sí? Del paciente. Así que sí, no solamente por este procedimiento se administra contraste, no solo por endoscopía, ¿sí? Sino que de distintas formas se puede administrar el material de contraste. Eso, entonces para aclarar esa duda, ahí quedó. Vamos a la práctica de algunas imágenes. Les puse algunas, a ver qué me pueden decir, por ejemplo, de esta imagen. Este es un paciente que vino por un control, ¿sí? Entonces se le realizó una radiografía de abdomen, pero no tiene ningún signo ni síntoma. El paciente que está bien. ¿Le llama la atención algo? ¿No le llama nada la atención? ¿Qué pueden opinar de esto? Les voy a poner unos segunditos de esta placa y a continuación les voy a mostrar a este mismo paciente en un corte coronal de tomografía, ¿sí? Váyanlo mirando, vean si pueden ver algo. Es muy difícil igual de observar en general, pero puede ser que ya hayan entrenado un poquito más el ojo. Es una variante anatómica, ahí ya los oriente un poco más, y lo puedo ver en el corte coronal aquí señalizado. ¿Qué es eso entonces? Fíjense la densidad del hígado que se extiende hacia... José, vamos de nuevo entonces a CPR. Entonces, bueno, esto... No, es una variante anatómica. En realidad lo que tiene acá el paciente es un lóbulo de Riedel, ¿sí? No era nada patológico. Lo que se observa acá es el aire estas imágenes radiolúcidas corresponden a aire en el intestino, ¿sí? No era nada raro. Vamos un poquito atrás entonces con la CPR, quizá no se entendió todo. Vamos de nuevo, porque como no estaban quizá viendo la imagen, puede ser que sea eso que los confunde un poco. ¿Qué se hace? Vamos de nuevo. Pasa que no lo estamos viendo en vivo, ese es el problema, que no estamos viendo un video esto, pero
Aquí se introduce entonces un endoscopio, y por el endoscopio siempre, ya lo van a ver en gastroenterología, se pueden introducir distintos elementos, ¿sí? Por este tubo. Uno de los elementos que se puede introducir es con material de contraste. Pero ¿qué se hace primero para poder que ese material de contraste llegue a la vía biliar? Necesitamos canalizar, o sea, introducir un dispositivo dentro del esfínter de Oddi para poder llegar hacia el colédoco y hacia el Wirsum. Entonces, y ahí sí, ya cuando hemos podido canalizar la papila, que se llama así ese procedimiento, ya pudimos enganchar el endoscopio en la vía biliar, entonces ahí sí llevamos material de contraste, bueno, yo no lo hago, sí, el gastroenterólogo hace este procedimiento, lleva el material de contraste por el endoscopio y lo introduce hacia la vía biliar, ¿sí? Entonces es de esa forma en que se introduce el yodo en la vía biliar, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Ha quedado claro eso? Ahora sí. Claro, y está oscura la imagen, pero es porque es un otro tipo de radiografía que es una angiografía, o sea, es por sustracción digital, es otro tipo de procedimiento. Eso se los voy a explicar en la clase de angiografía, de todo lo que es la parte vascular, cómo se realiza, y porque se ven las imágenes en negativo, en realidad. Todo lo que son imágenes con contraste se ven en negativo, o sea, se ven negras, oscuras, ¿sí? Pero es la mejor imagen que encontré para poderles representar la vía biliar, ¿sí? En realidad, las imágenes se observarían. ¿Ven? Esto es lo que les decía que se observa negativo, en realidad todas se observan así. ¿Sí? Esto. Porque el material de contraste aumenta la densidad. Pero hay técnicas especiales que me muestran las imágenes en negativo, que son técnicas más modernas por sustracción digital que realizan los equipos de arco en C. Ya les voy a explicar toda esa tecnología en la parte de vascular, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Después, bueno, aquí les coloqué otro paciente, este por ejemplo. Este paciente, no les voy a decir qué características tiene para nada, solamente que me digan cuál es este estudio y qué estamos observando, qué puede ser, a qué puede corresponder esto, ¿sí? Y a qué puede corresponder también en este paciente y cuál es el estudio que se está observando en este paciente y qué es esto que está señalando aquí las flechas. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien, es una hernia, son hernias, muy bien, muy bien, muy bien, doctores, muy bien. Son distintos hernias. Excelente. Entonces, esta es una hernia visualizada por ecografía. Muy bien. Está perfecto usted. Eh, una hernia visualizada por ecografía donde nos permite, esto es la clase de pelvis, les había puesto un video de cómo vemos la movilización de la hernia dentro y fuera del canal inguinal. Esto lo van a ver en la clase de pelvis la semana que viene. Eh, Bueno, nos permite entonces la ecografía estudiar la dinámica de la hernia, o sea, si es decir, si esta hernia protruye más con maniobra de Valsalva, o si la podemos llevar luego hacia adentro de la cavidad abdominal. Ahí vamos a hablar de si es reductible o no reductible la hernia. Podemos observar el contenido, medir el agujero herniario. um, y bueno, en la tomografía también podemos observar una hernia. Fíjense cómo vemos aquí el contenido herniario, el peritoneo. Esto solo tiene grasa peritoneal, en realidad acá no hay intestino, ¿sí? Los dos estudios me permiten observar el contenido de la hernia, ¿sí? Tanto la eco como la tomo. Aquí solo la hernia está compuesta por grasa peritoneal, sino no hay intestino saliendo. Bueno, ¿qué más? Este es un paciente con un politraumatismo. ¿Qué están observando entonces?
politraumatismo, ¿qué pasó? Solicitamos una TC rápidamente para evaluarlo, el paciente está descompensado hemodinámicamente, esto es una urgencia. ¿Qué le sucedió a este paciente entonces? ¿Qué densidades estoy observando? Perfecto, muy bien, muy bien. Hay hemorragia, hay ruptura en el hígado, hay una laceración hepática, muy bien. Eso, hay hemorragia, eso, vieron bien la densidad que está alterada en esta imagen, hay hemorragia, es decir, hay líquido en el abdomen, muy bien, hay una laceración hepática en esta zona, y todo rodeado por hemorragia, todo esto es hemorragia. Y bueno, la tomo me permite evaluar también la indemnidad del vaso, en este caso no está lesionado, sí, yo igual puedo ver los distintos cortes hoy, pero no estaba lesionado. Y aquí, esto que también les llama la atención algunas veces, y me preguntan, ¿qué es eso, doctora? ¿Qué puede ser esto que está en el centro de la imagen? Una imagen hiperdensa, tubular. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué les parece? Muy bien. Todos están contestando perfecto. Hipodenso, es un trauma, hemorragia, excelente. Gracias por la participación. Muy bien. Bueno, entonces esto es una sonda, ¿sí? Una sonda nasogástrica, entonces es un volumen parcial de la sonda, ¿sí? Es eso nada más. Pero a algunos les llamó la atención, sí, les comento. Este se los digo rápidamente yo porque ya estamos en horario, sé que tienen otra clase. Rápidamente les comento este y ustedes leen el caso que les coloqué, ¿sí? Léanlo, por favor, porque pueden tener un paciente así, es interesante, bueno, tenerlo en cuenta. El caso lo leen solos después. Esto es son calcificaciones pancreáticas, que seguro que me lo hubieran dicho rápidamente, calcificaciones en un paciente con pancreatitis crónica, y esto es una herida por arma de fuego donde hay perforación de las vísceras, entonces estamos observando por un lado neumoperitoneo en la tomografía y la hemorragia que rodea al hígado y al vaso, ¿sí? Nada más, eso es todo. Estos son los fragmentos metálicos del arma de fuego, ¿sí? Por eso se observan con artefactos metálicos en la toma. Bueno, nada más. Si tienen alguna pregunta, otra duda, lean el caso que les coloqué acá, me lo preguntan en la próxima clase, ¿sí? Sobre todo por la descripción de las imágenes o lo que quieran comentarme, lo analizamos la clase que viene, háganme acordar, por favor. Me despido de ustedes, sé que es tardísimo. Giseli, decime. Bom dia, doutora, tudo Decime, bom? Eu ¿cómo queria, estás? bem, eu queria só avisar a turma que eu acho que Fernanda não está hoje assistindo aula, que a doutora, que vai ser a próxima aula de medicina da família, está sem luz, sem energia. Então, ela vai avisar assim que a energia voltar para a gente conseguir assistir a aula dela. Tá bom? Obrigada. Nada. ¿Escucharon todos entonces? Eso, bueno, es bastante habitual que suceda. Así que bueno, listo entonces. Hemos terminado justo para que todos puedan... em, no, de nada, gracias a ustedes por la participación. Hemos terminado justito por el tema de la electricidad, pero sí, afecta un montón por ahí algunas cosas. Pero hemos podido dar la clase, así que bueno, cuídense, que estén muy bien, gracias por la participación, nos vemos la próxima, les agradezco muchísimo por todo el empeño que le ponen, el esfuerzo y el interés que siempre veo que hay en las clases, eso, bueno, retroalimenta mucho las clases, así que les agradezco muchísimo a ustedes, gracias por todos los mensajitos. Gracias, gracias Luciano, Elaine, Kevin, Priscila, Tamara, bueno, José, Telmia, si me olvido de algunos, bueno, muchísimas gracias a todos, todos los que participan, que están puntualmente, etcétera. No se los hago más largo, chao, nos vemos. No quiero ser tan reiterativa. Chao. Adiós, gracias a todos.